A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los The Apóstoles. Sanhedrin named Gamaliel, a teacher of the law. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo salió, Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo, también pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán, pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. One thing I seek, to dwell. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. The Lord is my light, and El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? the Lord is my El light. Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. One thing I ask of the Lord, Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, that I may gaze gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. I believe that I shall see the Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. wait for the Lord. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. One does not live on bread, No solo de pan vive el hombre, but on every word sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus went across the Sea of En Galilee. aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Today in the daily readings we're beginning El día de hoy en las lecturas diarias comenzamos San Juan capítulo 6. today, Friday, Una semana a partir de hoy, viernes de la semana próxima, verse 52. estaremos por el versículo 52 y los veré nuevamente el día viernes. Y dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna I'll raise him up on y the lo last day. resucitaré en el último día. That's where we're heading. This Ahí es hacia donde nos dirigimos. teaching of the Eucharist Una enseñanza muy clara de la Eucaristía, is going to do. de lo que Jesús va a hacer en su última cena e instituye la Eucaristía y la vincula con su pasión y muerte el día siguiente en el Calvario. Y leemos aquí They need to feed the people. que necesitan de alimentar, Jesus himself says, "Where darle de comer al can we buy pueblo. enough food for Jesús them to mismo eat?" dice, ¿dónde podemos comprar suficiente comida Answered him, para "Only darles? Si one Felipe day's le wages contesta worth of food would not be even enough for each of them to have a little." que no hay suficiente. Andrew says there's a boy here with 5 Andrés dice, loaves, 2 hay fish. un muchacho aquí What que good are these tiene for so many? The 5 barley panes de cebada y un par de loaves were the peces, bread of pero the poor, or ¿qué es rough eso para grain. tantos? And it's a great image. Es una gran They imagen can't feed them of their own. de que no pueden darles de comer con sus propias fuerzas. What Jesus wants to Necesitan give them lo que eventually Jesús quiere is darles, not earthly bread. lo cual no es He pan does the terrenal. multiplication of the loaves Él realiza la in multiplicación all the de los Gospels. panes Father que está en taught todos us los to give. evangelios. Y los padres de la iglesia lo When you vieron figure como the una Eucharist, clara prefiguración this bread de can't come la from this Eucaristía, world to truly feed the people. pero el pan para alimentar realmente al pueblo no Followed him proviene de este mundo. across the Sea Tienen of hambre, Galilee. lo han seguido, They're in this han cruzado el deserted region. mar de Galilea, el lago de Galilea y están en un área desierta. Y es donde nosotros estamos, en una región desierta, en este mundo caído. Necesitamos un pan del cielo, necesitamos a Jesucristo y necesitamos un lugar para vivir, incluso. Y Jesús hace todo esto y al comienzo dice que la fiesta de Pascua judía estaba cerca. Y vamos a ver que el pueblo se entusiasma cuando realiza estas obras, la multiplicación de los panes y camina sobre el agua, que hay algo en él que es emocionante, porque Jesús, cuando leemos San Juan capítulo 6, para entenderlo más plenamente tenemos que ver a Jesús como el nuevo Moisés. En el Evangelio según San Juan, la fiesta de la Pascua se menciona. En algunos de los lugares donde se menciona tenemos la multiplicación del vino en la fiesta de Caná, cuando crea el vino nuevo, y aquí, antes de su última cena, por supuesto. Y
Hay señales eucarísticas, pero el pueblo siente gran entusiasmo porque todo esto había sido profetizado. Habían estado esperando un nuevo Moisés. The original Moses, Recuerden el Moisés original, BC, algo así como en el año 1500 antes de Cristo. Los years. israelitas habían estado They were being oppressed by esclavizados durante siglos. Estaban siendo oprimidos por el faraón. He's given over to Moisés Pharaoh's es daughter. She's protegido, raised up es in the entregado a la hija del faraón y es criado dentro de la casa we know the del story. faraón. Kills Y a ya fish, conocemos la he has to historia. flee to the Ma- desert. Mata a Jesus un said he's egipcio y tiene worshiped que fugar al and he's desierto sent y ve la back to zarza Pharaoh. ardiente y es enviado de regreso al faraón From slavery, God para liberar al pueblo de su esclavitud. reveals, Dios la manda de vuelta, revela su nombre, I am who am. les dice, diles que yo soy el que soy, que yo te envío. When the people ask, Cuando el faraón te pregunte y el pueblo te pregunte, Moses y is to lead them to a que promised Moisés land. ha de guiarlos a una tierra prometida, una tierra Works 10 miraculous de leche y miel. The Y 10th Dios obra 10 plagas milagrosas. La primera es la muerte de los primogénitos. Los israelitas son protegidos al sacrificar unblemished lamb un cordero on the doorpost sin mancha de un año de edad as y God is poner la sangre en el dintel cuando Dios pasa por encima, with them. They se come lleva a to su the pueblo Red con Sea, él, parts the Red Sea, llegan al Mar Rojo, desert, parte el Mar Rojo, van al desierto, les da de comer con su ley the y su manna, palabra y con el maná water from the del rock, cielo, con agua de la roca, 40 years in the desert. 40 años en el That desierto. generation died, though sadly Y esa generación muere, promised land lamentablemente. rebelled. Tenían miedo de entrar a la tierra prometida, se rebelaron, así que toda esa generación muere, incluyendo a Moisés. Now, Moses, the Moisés, Old Testament is filled el Antiguo Testamento está lleno con esta anticipación, con este anhelo de cumplimiento, de una libertad verdadera. Sí, Josué y Caleb los guían a la tierra prometida, llegan a poseer esa tierra de miel y leche, pero hay mucho más 722 BC. que sucede. En el año 722 a.C. no cumplen con la alianza. 10 de las 12 tribus del norte son invadidas por los asirios y son borradas. En el año 587 a.C., las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, son llevadas en cautiverio. They are brought back, but they have to Son llevadas de vuelta, pero tienen que reconstruir el templo, shadow the former glory que of es una Solomon's temple. sombra de la antigua gloria del And yet, templo de Salomón. says, Y sin embargo, Moisés dice en Deuteronomio 18, said, the Lord your God revelado a él por Dios, raise up for you a prophet like me. And this Dios le suscitará un profeta como yo. Y esto es citado en is witness to Christ. el discurso de San Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, antes de que él sea lapidado Deuteronomy y 8 muerto. prophecy Y that esta profecía de Deuteronomio 18, up que Dios suscitará un profeta como Moisés people para el pueblo, restore. para restaurar el reino. So they're waiting for a new Así que Moses, están esperando un nuevo Moisés. waiting for a new covenant. También están esperando una alianza nueva. Pharaoh- and Moses Recuerden, cuando Moisés acude al faraón, tells them, God, les dice, my people go Dios dice, offer deja sacrifice to me in dale libertad a mi pueblo para que vayan al desierto a ofrecer sacrificio. my En otro lugar dice, may serve. para que mi primogénito Israel me venga a servir. It's about worship Se trata de with God. Wants to lead them adoración, slavery that they may worship de comunión con Dios. Dios quiere sacarlos de la esclavitud para que vayan a adorarlo, para que tengan comunión con Él. to Mount Sinai where Y al pie del monte Sinaí, donde la ley es entregada, Dios hace una alianza con el pueblo. La alianza los convierte en parte de la familia de Dios. and then Moses and the elders Y luego Moisés y los ancianos, después de esas alianzas, son llevados a la montaña celebrate a feast y celebran un banquete. Y hay imágenes de ellos, de hecho, cuando son arrebatados al cielo y leemos que contemplan a Dios. of the Es una prefiguración del banquete eucarístico, donde nosotros hoy contemplamos a Dios y recibimos a Dios. Luego Jeremías hablaría de una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel. Recordemos que la casa de Israel Northern kingdom is white. quedó borrada, el reino del norte quedó borrado, y hay una alianza nueva que será escrita en nuestros corazones.
y es para todas and the south. las 12 tribus del norte y del sur. Y se habla de que es una gran alianza venidera. Así que esta anticipación es parte de la comprensión y profecía judías cuando Jesús llega. E incluso tienen esperanza de un templo nuevo. Originalmente, cuando estaban en el desierto y llegaron a la tierra prometida, tenían la tienda del encuentro donde guardaban el arca. Salomón construye el primer templo casi 1000 años antes de Cristo. And then they have prophecies Y luego tienen about profecías the acerca Temple Mount, the del Mount monte del templo, el monte del Señor, el monte más alto. En realidad es una colina muy humilde si la miran hoy en día, pero se refiere, scholars interpret it as los estudiosos bíblicos lo interpretan como un this new nuevo monte del Señor, un nuevo punto de encuentro para todos los pueblos, this banquet of choice wine. donde tendrán ese banquete de manjares y vinos. They had lost the ark in the Babylonian. Habían perdido el arca en el cautiverio babilonio en el año 587 a.C. El templo en la época de Cristo no tenía el arca de la alianza, Talk about falling short of its intended purpose. For no cumplía con su propósito. so Jesus Durante siglos no tuvieron el arca. Así que Jesús dice claramente en los evangelios que Él es el nuevo templo, Él es el nuevo lugar de alabanza, el nuevo lugar de comunión con Dios. and finally they were also expecting Y finalmente, see this in Jewish commentaries. esto lo podemos ver en los comentarios judíos sobre las Escrituras, estaban esperando una nueva tierra prometida. We have as part of Y en Revelation, las Escrituras but a new lo tenemos como parte de la revelación, pero esperaban una nueva tierra prometida, esperaban un nuevo éxodo, una nueva liberación de un pueblo disperso. tribes are wiped out. Las 10 tribus habían quedado borradas, así que Jesús North, he comes viene del norte, viene de Galilea. Él es de la tribu de Judá en el sur, he lives in the pero north and is this vive en el norte. Y tenemos esta imagen in Advent cuando leemos las profecías en Adviento in this land de que una gran luz you know, se muestra en esta tierra de oscuridad, south of Galilee where they en el área de Samaria, al sur de Galilea, worship there. donde tenían falsa adoración ahí, y Él ha venido a restaurar y sanar todo esto. And Amos, prophet Amos, Y el profeta Amós dice que Dios nombrará un lugar para mi pueblo, un lugar. and they're already in the promised land. Y ya están en la tierra prometida cuando Amós profetiza eso. Hay algo más que meramente lo físico. Y luego Isaías 65 dice, crearé un nuevo tierra y una nueva tierra y un nuevo cielo. Lo antiguo ya no se recordará. Alégrense y regocíjense en aquello que yo creo, pues miren, creé a Jerusalén nuestra alegría y el pueblo tendrá alegría, un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que sí, necesitamos un redentor, una nueva unidad. Jesús amplía esto y lo hace universal para todos los pueblos, We could say, as we understand today, into himself, to para congregar a todos a heavenly en torno a Él, para que disfruten de una tierra prometida celestial, un nuevo cumplimiento. Nos está dando un nuevo éxodo, una nueva libertad más grande que una libertad de una esclavitud física, sino una liberación del pecado y la muerte a través de la Pascua de Jesús, su sufrimiento, muerte y resurrección. that the Eucharist is La Eucaristía fue instituida en la celebración de la cena de Pascua, cuando Él dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, esta es una alianza nueva. Está ingresando a su that he propia Pascua del Padre. Él es el nuevo Cordero Pascual. John the Baptist, when he sees San Juan Bautista, cuando lo ve, out to his disciples señala a sus discípulos, este es el Cordero de Dios. here, they would Cada año sacrifice thousands solían sacrificar miles y miles de corderos en el templo, en el área de la montaña del templo. just outside the temple. El altar estaba justo afuera del templo. Se puede imaginar la cantidad de sangre derramada. I mean, some say it's Algunos dicen que eran cientos de miles de corderos. doubt that this No hay duda que esta fiesta, centrada en torno al sacrificio luego de comer el cordero, Mass is truly
a sacrifice where we can have Y realmente the Lamb of God, Jesus, este es un verdadero sacrificio en que podemos comer el Cordero de Dios, Jesús. Podemos ser parte de su éxodo a una nueva tierra prometida. all this Así que tenemos todas estas profecías and we see that the y people, vemos que when they see all this, when they el pueblo, cuando ve todo esto y ve la multiplicación de los panes en San Juan 6, there's 12 wicker baskets left. hay 12 It's an image of canastas de sobras, es imagen de las 12 tribus, que Jesús ha venido a dar de comer, a restaurar este reino roto. people say, Y el pueblo dice, prophet who is to efectivamente, este es el profeta que había de venir al mundo. say today in the gospel. Es lo que dicen hoy en el Evangelio, Deuteronomy 18 and profetizado en Deuteronomio 18, y numerosas otras profecías que Jesús ha de ser este nuevo Moisés para realizar todas estas maravillas que hizo, pero aún más, in a spiritual way to de forma más profunda y espiritual, para ofrecernos una liberación más profunda, una libertad más profunda. this is indeed the prophet. De verdad, este es el profeta. That whole preparation Se emocionan. Tenemos toda esta preparación del Antiguo Testamento y sin embargo that hay algunos que malentienden, Jesus knew there was dicen, going to come ya que Jesús sabía que él king, he withdrew again to iba a venir, lo querían nombrar rey, él se retira a la montaña para estar a solas. Y vemos esto una y otra vez en el Evangelio, que la gente lo ve meramente como un libertador político que había de expulsar a los romanos. Vemos esa conversación en los Hechos de los Apóstoles, cuando él cita diferentes revolucionarios que preceden a Cristo, como Judas de Galilea, que tratan de liderar rebeliones. if this Jesus is like them, Este Jesús, si este Jesús es como ellos, será algo transitorio. 2000 años más tarde aún continúa. Y Jesús ha establecido su reino verdadero, ha cumplido. Así que nosotros mismos necesitamos tener hambre de ese pan que Él ha de darnos, el pan de vida. Nosotros mismos tenemos que vivir con la esperanza de una tierra celestial, no quedarnos atascados en este mundo, no ver solamente las cosas en función de lo mundano, no tener solamente los valores del mundo que guíen nuestras vidas, sino mantenernos enfocados en esta liberación más profunda. Hay alegría de salvación que el Señor nos da, hemos de aferrarnos a ello. Y si tenemos dificultad con ello, para ir a la, hemos de ir a la Eucaristía con mayor fe para estar renovados y tener una prefiguración de ese pan celestial, para tener una prefiguración de esta liberación, de esta tierra prometida que nos ofrece. the Exodus event is all about God El evento del Éxodo se trata de la liberación de Dios de su pueblo. Jesús nos está liberando del pecado y la muerte si acudimos a Él, join ourselves to him and si nos unimos a Él en la fe y arrepentimiento. Podemos ser parte de su liberación. the Eucharist is the Y la Eucaristía es el lugar privilegiado de esta comunión, de pertenecer al Señor, being given grace de nuestra recepción de la gracia para ser renovados, para unirnos unos con los demás, para edificar esa unidad. Eso es lo que nos ofrece. when people ask you Así que cuando la gente les pregunte por qué van a misa, mass o qué sacan de ello, mencionen todo esto. Díganles, scriptures está todo en las Escrituras. Es increíble. around it No somos capaces de entenderlo. Nos hace falta meditar sobre ello cada día en cierto sentido, lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que nos ofrece en la Eucaristía.